Hoy vamos a hacer un repaso. Habíamos visto la actividad número 4, ¿recuerdan cómo anduvieron con la actividad número 4? ¿Les fue bien? Hoy vamos a hacer un repaso donde vamos a ver todos los rasgos curvos y lo vamos a hacer así en forma un poco rapidito, así pueden después ustedes traducir unos estenogramas que tenemos para que se vayan familiarizando con la lectura y la traducción. Acá tenemos en la pantalla los rasgos curvos que sabemos que se trazan de igual forma que los rasgos rectos, ¿sí? De arriba hacia abajo. Algunos de izquierda a derecha, otros de derecha a izquierda, siempre de arriba hacia abajo, excepto el rasgo L vocal. El rasgo L vocal que se escribe de abajo hacia arriba. Y fíjense cómo se puede ver bien el grosor y la dirección, en este caso las flechitas, cómo nos muestran de cómo dónde inicia mi rasgo, dónde termina. Tenemos la F que es fina, la B corta, gruesa. Estos son los rasgos curvos, ¿sí? Tenemos que acordarnos siempre de las posiciones de las palabras cuando tenemos estos rasgos, que es la primera vocal la que me indica, de la primera sílaba es la que me indica la posición. Tenemos la Y, la doble L, la sílaba inversa vocal S, el vocal S vocal, W vocal, ñ vocal, vocal R, tenemos vocal doble R vocal, tenemos N vocal y tenemos vocal N, M vocal, el rasgo curvo, vocal MP vocal y vocal MB vocal, recuerdan que era grueso, es como la M pero grueso. Y ahí tenemos la L vocal que es de abajo hacia arriba, y en cambio la vocal L es de arriba hacia abajo. Tenemos vocal X vocal y el rasgo H vocal que no tiene sonido, por lo tanto no lo utilizamos en nuestro sistema, ¿sí? Hay un alumno que está preguntando, creo que Alejandro, tiene una duda, me imagino, cuando es vocal L. Ahí abajo tenés, Alejandro, cómo se dibuja. Es un rasgo curvo y se hace de arriba hacia abajo, es un rasgo curvo grueso. Y tenés que trazarlo de arriba hacia abajo. Por ejemplo, en una palabra algo, alto, alma, esas palabras las vas a trazar de arriba hacia abajo. ¿Y entendiste, Alejandro? Bueno, sí, grueso, es grueso. L vocal es fino y se traza de abajo hacia arriba, o sea, a la inversa. Por ejemplo, lago, con L vocal voy a escribir lago, laguna, lona, lana. En cambio, con vocal L, como decía la profe Ana, Olga. Fíjense que tenemos, dice Jessica, yo quisiera saber cómo es el rasgo para ese vocal. Ese vocal, sa, se, si, so, su, es circulito. No es un rasgo. Todavía nosotros no vamos a dar sa, se, si, so, su, ese vocal, porque eso pertenece a circulito. Nosotros ahora estamos dando los rasgos fundamentales del alfabeto estenográfico, que son los rasgos rectos que ya vimos, ¿sí? Recuerdan que teníamos 8 rasgos rectos y un rasgo recto también que era la R, que se dibuja de abajo hacia arriba, y estos rasgos curvos que vemos acá, que de estos rasgos curvos la excepción es L vocal también de abajo hacia arriba. Jessica, lo que a vos te debe llamar la atención, por eso estás haciendo esa pregunta, es que ahí vos ves vocal S vocal y falta
S vocal. Pero ese vocal se hace de otra forma. Es un circulito. Bien. Bien, Jessica. Bueno. Acá vamos a ver la diferencia, si puede ver bien. Fíjense que acá tenemos sílaba inversa, vocal S, acá es as, acá es is y os, us. Por ejemplo, si escribo oscuro, voy a hacer en tercera posición cortando el renglón, ¿sí? Isla, voy a escribir así, tocando el renglón. Y este que es un bisílabo, como habíamos visto, donde es la primera vocal la que me indica la posición. Acá, por ejemplo, asa en primera posición, isado, por ejemplo, en segunda posición, y Osuna, por un apellido, Ozono puede ser también que es con Z, corta el renglón, es un rasgo curvo grueso. Este es fino, este es grueso, y para la S vocal, sa, en primera posición, si, en si tenemos que C toca el renglón y si es un poquito más arriba, es que C. Y acá tenemos sosu, pero esto lo vamos a ver después. Sabes que, Jessica, dijiste que estás practicando oraciones y no pudiste traducir. Lo que pasa es que está muy bueno, está muy bien y así tiene que ser. Tienen que practicar. Pero tienen que practicar a medida que cuando nosotros vamos dando los temas, ustedes tienen que practicar con lo que se va aprendiendo, ¿sí? Porque si ustedes quieren hacer otras palabras distintas, no les va a salir. Como por ejemplo en este caso el circulito que todavía no dimos. ¿Eh? Entonces, ustedes tienen que practicar hacer sus oraciones de acuerdo con los rasgos que vamos dando, ¿sí? Con las palabras, con los rasgos que vamos aprendiendo. Está muy bien, Jessica, que practiques. Fíjense en estos ejemplos, espina, por ejemplo, yo voy a utilizar el rasgo fino, curvo, fino, vocal S. Y va a ser en segunda posición tocando el renglón, ¿ven? En hocico es la O la que me indica posición, corta el renglón, es grueso. Y sale, fíjense que tengo circulito en primera posición con el rasgo L vocal, que esto lo vamos a ver cuando demos circulito. ¿Entienden las diferencias? Bien, seguimos, fíjense que, sí, seguimos, Mauro, con el otro. Bueno, acá tenemos en forma gráfica cómo surgen los rasgos en estos círculos, podemos ver cómo se forma la F, de dónde está ubicado. Vemos que uno es fino, el otro es grueso, es más de lo mismo que tenemos en la primera pantalla, para que ustedes fijen de dónde salen estos rasgos, ¿sí? Lo que le quería resaltar era que ahora fíjense que tenemos los rasgos horizontales, que son vocal N y N vocal, y M vocal, y el bisílabo vocal MB vocal, vocal MP vocal. Esos son rasgos horizontales. Cuando van en tercera posición, no cortan como los demás, van debajo del renglón, ¿sí? Cuando están acompañados con las vocales O, U. Entonces, esos rasgos horizontales se escriben debajo del renglón, ¿sí? En cambio, todos los demás cortan el renglón. ¿Se entiende? Bien, seguimos. Buenos días. Bueno, ¿Sí? profesora, quisiera hacer una consulta antes de seguir. Sí. En el rasgo M vocal, entonces, que es un rasgo curvo, en tercera posición, o sea, cuando va con O U, debe cortar el renglón, el rasgo. ¿La M vocal o la N vocal? Ninguno de los dos. La M vocal.
La N. Por ejemplo, en una palabra como muralla. Muralla. Va debajo del Muralla. renglón. Debajo, ra, Muralla. ya. Debajo del Bien. renglón. No corta, ¿sí? Porque es un rasgo horizontal. Acá, por ejemplo, dice muralla. Y acá si yo escribo nudo, nudo, voy a escribir también debajo del renglón nudo. ¿Sí? O nuera, pues. Claro, en el trabajo práctico teníamos una palabra que era muchacho, por eso no supe si tenía que cortar el renglón o ir debajo del renglón. Cuando por eso. son rasgos horizontales, van debajo del renglón. Entonces, fíjense que teníamos la C, teníamos este que es más grueso, gage, gigo, u. Teníamos en los rectos. Y ahora se suman Los curvos. los curvos, ¿sí? Se suman la N vocal, se suma la vocal N, se suma la M y se suma el bisílabo vocal, MP vocal y vocal MB vocal. Estos rasgos, cuando tienen la O o la U en sus sílabas, en su primera sílaba, que quiere decir que están en tercera posición, se escriben debajo del renglón. En tercera posición, todos van debajo del renglón. ¿Entienden? Pollera. Sí, profe. Muchacho, Vamos a escribir. muchacho, ustedes van a hacer mu en tercera debajo del renglón, y chacho es un rasgo recto que va a ser un poquito más largo. ¿Por qué? Porque tiene dos veces, ¿sí? Entonces le cortan ahí, como que ustedes tienen que cortarlo, entonces van a saber que dice chacho, chochu, porque si dice mucho, sería solamente mucho cortito. ¿Sí? Mucho. Ahí. ¿Vieron la diferencia? Acá tienen el doble de longitud. Pollera, vamos a escribir pollera. Fíjense que ahí tenemos un rasgo recto que tiene la vocal O, que es la que me marca posición. Pollera, pollera. ¿Cómo voy a dibujar? En tercera posición. Y ahí sí, corta el renglón. Po. Yera. ¿Ven? Natalia, esos son circulitos, Natalia. Natalia, sí, eso es lo que aclarábamos hace un ratito, de que no vamos a dar todavía esto, ¿sí? Sí. Porque esto lo vamos a dar cuando demos círculos. Sí. Se hizo a ver, ahora hicimos como una explicación así rapidita, Natalia, para que vean Las diferencias. Las diferencias, pero vamos a ir despacio, ¿sí? Despacio, vamos a ir primero con todos estos rasgos, con las oraciones, vamos a ir a hacer un integrador para ver cómo están ustedes, ¿sí? Y después vamos a entrar a la parte de circulitos. Vamos a ver acá algunos ejemplos para poder entender un poquitito mejor. Fíjense, en exagera. Acá que tenemos el sonido de vocal, S vocal, ¿no es cierto? Por más que esté escrito ahí con X. Y nosotros en nuestro alfabeto tenemos el rasgo vocal X vocal. Es un bisílabo. ¿Y se acuerdan cómo era? Era arriba un poquito más grueso y abajo más fino. Con el marcador no se nota muy bien, ¿sí? Más grueso en la punta y más fino al terminar. Entonces, exagera, yo lo voy a hacer, voy a intentar que se vea con el lápiz negro. Exagera. Vamos a hacerlo con acá grueso y acá más fino. No se logra ver con el marcador, pero ustedes cuando hagan el ejemplo, háganlo más grueso, más fino
exagera. ¿Ven? Esta partecita al comienzo es un poquito más gruesa. Almidona. ¿Qué tenemos en almidona? Almidona. Tenemos vocal L. En primera posición por la A, al, grueso, mi, do, na. En esa, ¿quién da la posición? La E. La E, Natalia. La E. Porque es un bisílabo, ¿sí? Entonces, en vocal S vocal, en vocal doble R vocal, en vocal y en MP vocal y en MB vocal, siempre la posición va a dar, ¿sí? La primera vocal, porque la palabra, cuando empieza la palabra. Acuérdense que vimos 3 abreviaturas, ¿sí? Esa, ese, eso. Esas son las 3 excepciones donde la posición, ahí está muy bien Natalia, la posición la da la segunda vocal. Solamente en esos 3 casos que son abreviaturas. Consulta, el trazo no es igual a Q o representa. Depende del sonido, Sandra. Depende del sonido. Vas a utilizar la G de gato, digamos, como J. Por ejemplo, a ver qué ejemplo podemos dar. Vamos a ver en este ejemplo. La palabra gitano creo que habíamos dado también el ejemplo exige. una vez. Ahí tenés exige, Sandra, que se escribe con G de gato. Pero cuando yo digo exige, se escucha como J. Se escucha como J. ¿Entendés? Entonces lo vas a trazar como J. Pero cuando hagas tu traducción lo tenés que hacer como corresponde la palabra, sin error de ortografía, ¿sí? Y si hacemos de esta manera guitarra, por ejemplo, ahí vas a usar gui. Gui en segunda posición. Guitarra. ¿Se entiende? Exige va con J. Y guitarra con gui, en este caso. Vamos a escribir otro ejemplo. Fichaje. ¿Cómo vamos a hacer fichaje? En segunda posición, cha, fino, y G, grueso. ¿Sí? Vamos a hacerlo con el lápiz. Cha, G. ¿Sí? Por ejemplo, un nombre propio, Jerónimo. A ver, ¿cómo voy a hacer Jerónimo? Voy a hacer con la J. Jerónimo. Pero cuando hago la traducción, Jerónimo es con G o con J. Y depende, algunos nombres. Algunos van con G, otros van con J. Jerónimo, si es con G de gato, lo traducimos con G de gato, pero lo hacemos con la J. Si tengan en cuenta el sonido, ¿sí? Por ejemplo, bueno, gemelo. Vamos con el último ejemplo. A ver, gemelo, que se escribe con G de gato. Hacemos varios ejemplos para que ustedes entiendan. Y hacemos con la J. Bien, muy bien Sandra, muy bien Claudia. ¿Entendieron? Bien. Gemelo. Bien. Bien. Bueno. Vamos a seguir entonces. Esto también ya lo vimos, ¿sí? Sí. Como los rasgos curvos, la F, la B corta, Y, doble L, vocal S y vocal S vocal. Fíjense que tenemos ejemplos como asado, usado, que también vimos que asado va en primera posición y usado va en tercera posición, perdón.
y los dos tienen la misma estructura. Asado en primera, izado, es un ejemplo de segunda posición, y usado en tercera posición. Muy bien, seguimos. Acá lo mismo en la forma gráfica, de cómo a través de los círculos nosotros podemos tener estos rasgos curvos y la dirección. Ahí vemos. ¿Ven la flechita roja en L vocal? Y la flechita azul en vocal L. Eso me indica de qué forma, en qué dirección yo voy a escribir. Después tenemos los mismos rasgos, estos que también habíamos visto, el rasgo curvo fino de arriba hacia abajo, la W, la ñ es grueso, el rasgo vocal R, que es un rasgo curvo fino de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿sí? Ahí fíjense que tenemos vocal R, para escribir, por ejemplo, si yo quiero escribir horno, acá no tengo en cuenta la H, porque no tiene sonido. Entonces voy a escribir con este rasgo, horno. ¿Y en qué posición? En tercera. Horno. Urna, fíjense que si yo escribo urna, ¿cómo voy a escribir? Urna. Es igual, ¿ven? Tienen la misma estructura, son dos palabras que se escriben de la misma forma y tienen significados totalmente diferentes, ¿ven? Los dos están en tercera posición, acá por la O y acá por la U, ¿ven? Y los dos se escriben de la misma forma, pero ¿qué me va a dar a mí cuál es la palabra correcta? El contexto de la oración, ¿sí? Seguimos. Profesora, y en el caso de la palabra hizo, del verbo hacer, ¿lo tengo que escribir con el bisílabo? Claro. A pesar de que me empiece Hizo, con fíjense que hizo es con Z. Y yo voy a hacer, a mí acá me va a marcar la posición la I. La I me va a marcar la posición. La H me olvido de la H. ¿Y cómo voy a escribir? ¿En qué posición entonces? En segunda. En segunda. Y ahí dice hizo. Grueso. Ahí dice hizo. ¿Sí? Y si yo digo hace, ¿en qué posición va a ir? En primera. En primera. Si yo te digo una oración, ponele, Beto hizo, vos me vas a hacer Beto hizo en segunda. Hizo tal cosa. Beto hace tal cosa. En primera. ¿Viste cómo varía? Pero al hacer la traducción te vas a dar cuenta si es hizo o si es hace. Se escriben de la misma manera, pero en distintas posiciones. ¿Ven la diferencia? Hizo, hace, uso. Buen día, profe. Sí, buen Entonces, día. sí, ¿cómo le va? Entonces la H en realidad es solamente un accesorio, en ningún caso se marca. En ningún Ni lado. siquiera en hexágono de repente tampoco se marca. En ningún buenísimo. lado. Lo que sí yo tengo que tener en cuenta cuando hago la traducción y si tengo dudas, Claro. buscar, a ver si lleva H o no lleva H esa palabra. ¿Sí? Bueno, error. muy bien. Es como yo les explicaba recién, al hacer una oración, cualquier oración que lleve la palabra hizo o hace, ustedes tienen que hacerlo correctamente, porque si no va a ser un error ortográfico. Claro. Bueno. Bien. Existe en nuestro alfabeto la H y la W, por ejemplo, porque se usan, como les decíamos anteriormente, en una oportunidad, que son para fórmulas químicas o para nombres de personas, por ahí muy pocos casos, o para en idioma extranjero se suele usar, ¿sí? En otros, que le llamamos rasgos complementarios, pero generalmente no se usa. Seguimos entonces. Bueno, ahora tenemos acá también cómo van los diferentes rasgos cuando son finos y cómo se trazan.
en primera, segunda y en tercera posición. Y ahí vemos los ejemplos, ¿sí? Que es más de lo que ya les explicamos para que ustedes tengan más material para ver y para estudiar. El rasgo curvo F vocal, ahí está con la A, y en segunda posición con la E o la I, y en tercera posición con la O o la U. Y ahí se darán cuenta que están en tercera posición, corta el renglón. Esto les va a servir a ustedes tenerlo como machetito, ¿sí? Para ver las posiciones y para ver los rasgos finos. Fíjense, todos estos son finos. Son rasgos finos. Y en la otra filmina tenemos todos los rasgos gruesos, ¿ven? Y las posiciones, cuando van arriba, en primera, en segunda y en tercera posición, ¿sí? En primera arriba el renglón, en segunda tocan el renglón y en tercera cortan, o bien los horizontales que van debajo, ¿ven? Entonces, ahí en la última partecita, no sé quién era el que preguntaba hoy, ahí tienen el ejemplo de al, el, il, ol, ul, cómo se traza, de arriba hacia abajo, en primera, segunda y en tercera posición. si ustedes pueden tener esto, copiarlo o tenerlo como entonces tienen dudas, recurren a su machetito donde tienen todas las posiciones de todos los rasgos curvos finos y gruesos, ¿sí? Seguimos. Los rasgos finos, ¿sí? ¿Cómo no? Ahí tenemos, ¿ven? La, le, li, lo, lu. Fíjense que está con la flechita de abajo hacia arriba, ¿sí? Esto tienen que tener muy bien estudiado, por eso les damos este material que ya habíamos dado anteriormente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que fijar bien cuándo es fino y cuándo es grueso. Eso tienen que fijarlo muy bien. Cuándo es fino y cuándo es grueso. Estos son rasgos complementarios, los llamamos, fíjense, ahí tenemos la H vocal, la vocal X vocal y la R vocal. Los rasgos complementarios no forman pareja. Fíjense que los demás rasgos tenemos su complemento, digamos, en cambio en estos rasgos, en la H, y ahí aclara perfectamente como la H no tiene sonido, no se representa estenográficamente, salvo en las enumeraciones que se usan letras en ciertas fórmulas químicas, en las iniciales de nombres propios. Y la vocal X vocal es un rasgo curvo, de arriba hacia abajo, se diferencia del rasgo vocal S vocal que es grueso solo en su parte inicial. Y representa también los sonidos similares al de la X, por ejemplo, XC, XC vocal, por ejemplo, excelente, exe, o por ejemplo, si yo digo accedió, voy a escribir con este rasgo, accedió, o accede. La posición estará determinada por la primera vocal de este rasgo, al igual que en vocal S vocal, al igual que en vocal doble R vocal, y al igual que vocal MP vocal, vocal MB vocal. Esos son en los 4 bisílabos, cuando la palabra comienza con este rasgo, la vocal, la primera es la que me indica la posición. El rasgo R vocal, que es un rasgo recto, que ya lo vimos cuando vimos los rectos al comienzo, se traza de abajo hacia arriba, es más inclinado que el rasgo CH. Se usa tanto para el sonido suave, mira, pera, como para el sonido fuerte, rama, honra, perro. Bien. Y acá tenemos algunas palabras, ¿sí? Que están escritas ahí, no tan bien, porque ustedes, como se darán cuenta, les cuesta un poquito hacer los rasgos con Word, entonces por eso tenemos acá la camarita. Vamos a hacer, entonces ustedes ven
porque eso es lo importante, que ustedes puedan ver cómo se traza. Cuyo, fíjense que va debajo del renglón, tercera posición, fino, U. Yo, es este rasgo Y, ¿sí? Que también es fino. Acá tenemos dos rasgos finos. Uno es recto y el otro es curvo. Asado, habíamos visto también. Asado en primera posición, asado. Esta me marca posición, la A, ¿sí? La A. ¿Cuál otra palabra? Capullo en primera posición, gallo en primera posición. Vamos a hacer acá capullo. Capullo, gallo en primera posición y grueso. Gallo. Acecho. Acecho es esta la que me marca la posición, la A. Entonces, ¿qué voy a hacer? En primera posición, hace. Ahí ya dice hace. Y cho, acá, cho. ¿Ven? Osco. Osco. Bella. Bella. Pisado. En segunda, pisado. Acá me marca la posición, la I. Por más que se escriba con Z, tiene sonido vocal, S vocal. ¿Se entiende? Muy bien. Y estos son otros ejemplos que ustedes van a hacer en sus cuadernos, ¿sí? Vida, hocico, fecha, fichaje, espiga, archivo, escollera. Fíjense cómo vamos a escribir escollera. Tiene 3 sílabas. Cuatro sílabas. Liera. Fíjense. Escollera. Ahí tenemos una palabra larguita. ¿Ven? De 4 sílabas. Tenemos acera. ¿En qué posición va a ir acera? A ver, que alguien me diga acera. En primera posición. Muy bien, acera en primera. Y fíjense que ahí se escribe con C. ¿Yo qué hago? Acera. ¿Cómo hago? Hago acera. Es un rasgo curvo, de arriba abajo, grueso, AC. Y le continuaría el rasgo Ra para arriba, es un rasgo recto también, fino. Abajo hacia arriba, muy bien. Claro. Natalia, no hay que tener en cuenta, Natalia, la H, que es lo que explicábamos hoy, para hacer osco. ¿Sí? Es como que no existe, la borro directamente. Hacemos os, que sería vocal S, ¿sí? Os, co. Y lo hacemos de esa forma, y como está ya el ejemplo hecho, osco, ¿sí? Obviamente cuando vas a hacer la traducción, lo vas a hacer con H. Fíjense, por ahí en estos bisílabos ustedes van a tener dudas de que cómo se escribe, si es con C, con S, con Z. Vayan a la RAE, acostúmbrense a usar siempre, a googlear, a ver cómo se escribe la palabra correcta, si es con C, si es con S, si es con H, si es con Z. Fíjate, Natalia, que si yo hago la palabra asco, ¿cómo voy a hacer? Asco, la palabra asco. Si es que entendiste lo que yo expliqué recién. Ahí vas a hacer as en primera y seguido de co. Es igual que osco, pero osco lo hacemos en tercera y con la H. No dibujo la H. Solamente pongo la H cuando hago la traducción en la palabra habitual. ¿Se entiende? Tienen la misma estructura, son palabras diferentes. ¿En qué se diferencian? En la posición. Bueno, bien.
¿Qué más nos queda? Bueno, Estas y- palabras hagan ustedes en sus cuadernos y traten de hacer varios renglones, ¿sí? 5 renglones más o menos de cada una de las palabras. Tienen que practicar mucho, alumnos, muchísimo tienen que Aprovechen las practicar. vacaciones Sí. y practiquen. Acá tenemos oraciones. El caballero dejó el llavero por esa calle oscura. ¿Mm? Fíjense cómo vamos a escribir. Yo no voy a escribir la traducción, ustedes sí, en sus cuadernos. El caballero dejó el, pequeño escapecito, el llavero, por abreviatura, esa abreviatura, calle oscura. ¿Ven? El caballero dejó el llavero por esa calle oscura. Y ahí van a tener más oraciones, más ejemplos, como para que ustedes puedan ver y cómo se hace, ¿sí? Traten de hacerlo, o si tienen alguien que les dicte, entonces ustedes lo hacen en sus cuadernitos y después sí controlan si está bien como escribieron, ¿sí? Hagan esos ejemplos, esas actividades. Este es para que ustedes se guíen y tengan como ayuda todos los rasgos que venimos dando hasta ahora. Aquí tienen todos. Esta es la flor, una roseta, como le llamamos nosotros, la flor, todo el alfabeto estenográfico. Y ahí en el medio tienen el circulito que hoy les explicamos, que es la S, que eso es lo que vamos a ver más adelante, pero esto es lo que ustedes tienen que saber muy bien, prácticamente dominar, ¿sí? Los rasgos, cómo se dibujan, en qué dirección se trazan, y si son finos y si son gruesos. Yo sé que no dimos los círculos, profesoras, pero si tuviera que escribir saco, haría el círculo en primera posición Claro. y haría a continuación el rasgo co fino. Sí, Tal cual. Y ahí me marca Algo la así posición, sería. la A. Pero todavía no lo dimos. Todavía no así lo que dimos, después lo vamos a ver bien. Ah, Bueno, buenísimo. estos tips que tiene este PowerPoint también ustedes lean porque es para que tengan en cuenta, ¿sí? Tanto de los tamaños como de las direcciones, los grosores, que no hay que levantar el lápiz cuando se escribe. Entonces son tips, pequeños consejitos que nosotros vamos anotando siempre en los Power para que ustedes lo tengan y lo lean. ¿Mm? Ahora queremos hacer una traducción, queremos que ustedes participen. Vamos a mirar los rasgos que están dibujados en estas oraciones y van a leer. A ver, ¿quién comienza? Lo vamos a hacer entre todos, así que no tengan miedo, pero... Es un nombre propio, por eso tiene comillas, y está en tercera posición. Está trazado de abajo hacia arriba. ¿Puede decir Oscar ahí? ¿Cómo? ¿Oscar? No. Fíjate, No, perdón, no es ese rasgo. fíjate que es un rasgo curvo de arriba hacia abajo. Claro. Oscar tiene Puede R. decir, a ver, es Este un es rasgo Olga. curvo. Lucas puede ser. No, porque Luca es L Olga. vocal. Muy bien, Alejandro. Alejandro, Olga. muy bien. Olga, en tercera Olga. posición. Muy bien. Después, ahí tenemos un bisílabo que está en primera. La primera Muy vocal. bien, Natalia. es la- Olga asegura. Muy bien. ¿Qué asegura Olga? Muy Es una bien. oración. Muy bien, Alejandro. Que, muy bien, Olga asegura que... Y ahí que tenemos la B corta y tenemos una L. La B corta está cortando el renglón, o sea que las vocales que acompañan a esta sílaba, o es la O o es la U. Muy bien. Vuela o voló. Muy bien,
Olga asegura que vuela. Muy bien. Que puede vuela decir o que vuela. voló también puede ser, ¿eh? Sí, Fíjense que ahí tenemos, sí. ahí Está tenemos. muy bien, vuela, puede ser vuela. Perfecto. Puede ser vuelo. Muy bien, Natalia. Muy bien, Alejandro. Muy bien, vamos con otro, a ver, participen chicos. A ver, ahí en la segunda oración tenemos otro nombre propio. Acuérdense que cada vez que tenemos una comillita es un nombre propio. ¿Mm? Muy bien, Natalia. Muy bien, Dirce. Roque. Roque. ¿Qué hace Roque? Ahí tenemos un rasgo curvo. Roco también, perfecto. Ordeña, muy bien Natalia. Muy bien, Natalia. ¿Qué ordeña? Roque ordeña. La La vaca. vaca. Muy bien, claro, ordeña. ¿Qué se ordeña la vaca? Muy bien. Seguimos. En la tercera posición ahí comienza con una abreviatura. ¿Mm? Un escapecito tenemos. Muy bien, Dirce. Comienza de arriba hacia abajo. Chacarero, muy bien. Chacarero, fíjense bien en la palabra chacarero cómo se traza. Hizo no, porque está cortando el renglón. Si fuera hizo, tiene que ir tocando el renglón. Dice usó la. Muy bien Alejandro. Usa la asada. Usó o usa, muy bien. Puede ser usa o puede ser usó. Si fuera asadera, Natalia, fíjate que me falta el rasgo de la R vocal. Sí. Asadera. Fíjate, Natalia, que ahí tenés dos rasgos. Asada, es asada. El chacarero usa la asada. Y fíjense que asada es con Z. Por eso yo tengo que saber, si tengo dudas de cómo se escribe asada, y voy y busco a ver cómo se escribe, si es con Z o con S. Ahí tenemos la traducción. La cuarta oración. Comienza con una abreviatura. A ver, participen todos. Sí. Él, muy bien, Dirce. Él. Ahí tenemos un rasgo recto en segunda. Natalia, muy bien, el pequeño. Y a ver ahí, en este dibujo, en este estenograma, ¿qué leemos? No dirse, porque arroyo tendría el rasgo yo, curvo también, fino, curvo, y ahí tenemos un rasgo. Natalia, ahí, fíjate el error de Natalia. No, Natalia está bien. ¿Arrojó? Arrojó puede decir. Dice mira. ¿Vos pusiste mira? Natalia, no, pero no es la M. Es distinta a Natalia Giuliano. Natalia Benítez se confunde. La R va para arriba. Natalia Benítez. ¿Sí? Mira, vos pusiste mira porque ahí te estás confundiendo la M vocal y la R. Fíjate. Arroja, muy bien, alguien dijo ahí arroja. Fíjense, arroja es vocal, R vocal, y acá tenemos la J vocal, ¿sí? Arroja o arrojó. La bola. Muy bien. No. La bola. Algo así. El pequeño arroja o arrojo la bola. La bola, exacto. ¿Ven por qué la diferencia en arroja y arroyo, que como decía hoy la compañera? Porque si yo escribo arroyo, voy a escribir con arro, Y. y acá arroyo. Ahí dice exacto. Arroyo. ¿Sí? Hacer la palabra mira porque se equivocó. Mira. Mira es mira. Y hay algo, ¿no? Hay algo de abajo hacia arriba, siempre la R vocal de abajo hacia arriba. A ver esta otra oración.
Alguien, pájaro. Liliana Marino. ¿Está Liliana Sí, Marino yo. para leer? Y el pájaro volaba abajo, Muy bien, pero tenía muy un bien. consejo, porque él escribía ahí. El pájaro volaba abajo. Muy bien. Muy Abajo. bien, Y Claudia. dijo tu Muy bien, compañero antes también. Alejandro. Muy bien, Dirce. Paola Alejandra. Muy bien. A ver esta oración. La sexta. La sexta. No, música no, dirse. Música, y acordate. Muñeca, muy bien, Natalia. ¿Por qué muñeca? Tenemos 3 sílabas, ¿sí? Es de la niña. Muy bien, Natalia. No se apuren y miren bien los rasgos. La muñeca es de la niña. ¿Ven las diferencias? ¿Ven los rasgos? ¿Pueden identificar? ¿Sí? Música lleva un circulito. Música, Por lo tanto, sí. no es. Claro. Es la muñeca, No la tengo. es de la niña. Muy bien. Después vamos a ver más adelante, cuando demos ganchito L, las abreviaturas de del velo. Por ahora lo hacemos de esta forma. A ver esto. S, La séptima. Esco, esca, Es K. ¿sí? S, no, S o es, Es ISO. S. Es K. ¿sí? ¿Qué le sigue a K? Escala, Muy bien. Hizo escala en, ¿en dónde? ahí hay un nombre propio, Sí. Hizo escala en, Panamá, muy bien, en Panamá. Esta es la forma en que ustedes tienen que, cuando les cuesta sacar una palabra, ponen, ¿sí? El lugar de la vocal, ponen la rayita y van poniendo, ¿ven? Como está acá, sí. escala, y después le agregan solamente las vocales. Entonces, eso les va a ayudar muchísimo para la traducción, ¿sí? Hizo escala en Panamá. Panamá. Muy bien. Bien, la 8. Lleva o lleva un, Kilo, ¿Sí? Lleva o llevó, es lo mismo. de ¿Kilo de qué? café. No, Bien. perdón. Muy bien. Muy bien, Muy bien, Natalia. ¿Kilo de Natalia. café? Lleva o llevó es lo mismo. 1 kilo de café. Le decimos 1 kilo por no decir frasco, profe, pues no lo podemos escribir todavía. Café de Panamá. Fíjense que les va a ayudar mucho esto que les decimos, que ustedes puedan traducir, que puedan leer. Eso les ayuda a entender mejor y a ver bien los rasgos, ¿sí? A que se les fije un poquito más. ¿Estamos? A ver con la oración número 9. Camila Sí. ¿Sí? narró o narra, puede ser ¿Sí? Puede ser narra, puede ser narró. la vida de un, ¿Sí? ayuda, De un gue. de un, Va para arriba. guerrero, puede ser guerrero, de Guerrero. un guerrero Muy bien. Muy bien. de Muy- fama, puede ser fama, ¿Qué? de fama puede ser, a ver, Camilo narró la vida de un guerrero de fama. fama,
De fama, O de un guerrero de famoso. fama. Guerrero famoso hubiéramos puesto también famoso, pero a ver. Claro, famoso, sí, pero todavía no Pero dimos. la SO no la tenemos. Vimos La el SO no. circulito. Sí. Camila Claro, por o eso. Camilo Narra la narró vida o narra la Claro. vida de un guerrero. de fíjense que acá tenemos Sí. Ge, Que, tenemos Ge, que es grueso, claro. como guitarra, como hacíamos hoy el ejemplo, de un guerrero Fama. De fama. de fama. Exacto. Muy bien. Y ahora la décima. Bueno. Mi, no, Sí. es mi la primera, o menos no suena demasiado adecuado. Mi, a ver, hermano, Sí. ahí la dice Natalia. Llega, Sí. a ver, mañana puede ser. Sí, mañana. Muy bien, muy bien. Muy bien, Natalia. Se ve que estás practicando mucho. Muy bien. Muy bien. Entonces, ustedes al hacer así, como para rellenar con las vocales, van a ver que les va a ir saliendo las oraciones, ¿sí? Mi hermana, y yo sé acá que lleva H, mi hermana o mi hermano, mi hermana llega mañana. ¿Entienden? Ujú. Muy bien. Bueno, este tipo de oraciones es como ustedes tienen que practicar. Hagan ustedes sus oraciones, sus propias oraciones, con estas palabras. Sí, con distintas palabras, obviamente, pero con los rasgos que fuimos dando, así no les resulta difícil. Les pedimos que practiquen. Nosotros en las vacaciones vamos a subir una actividad, la número 5, para que ustedes la realicen, ¿sí? Entonces, como les decíamos, esto es solo práctica, así que para cuando volvamos de las vacaciones tenemos que dominar todo Sí. el alfabeto estenográfico. Vamos Entonces, a hacer un integrador, como les había comentado, que va a ser un dictadito, ¿sí? De oraciones o de un texto, y ustedes van a tener que traducir y enviar el trabajo en un tiempo determinado. eso lo vamos a hacer después de las vacaciones, por eso es que le pedimos por favor que practiquen, ¿sí? Vamos a hacer esa actividad que lo vamos a llamar primer trabajo integrador, no es No es eliminatorio, pero sí va a tener una nota. Sí, por eso practiquen. Bueno, y nos encontramos Dios mediante después de las vacaciones, que disfruten, que pasen bien con sus familias, con sus seres queridos, aprovéchenlos. Así que... Y tómense un tiempito para practicar taquigrafía. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos. Chao, chao. Gracias, hasta luego.